Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a continuar hablando sobre la acuñación de las monedas en el mundo y cómo a través de la numismática nos llegan datos históricos importantes de civilizaciones que nos antecedieron. Bueno, ya sabemos que desde la prehistoria, principalmente los pueblos convertidos en imperio, pues para lograr ese poder militar, político y económico, entre otros, se los arreglaron siempre para crear instrumentos de intercambios para el comercio. Según los historiadores, las primeras monedas se hicieron en el siglo VI antes de Cristo, eso hace muchos años, señores, en Lidia, hoy Turquía, con una mezcla de oro y plata y le llamaban el electrum. Si pensamos así rápidamente en los grandes imperios, siempre nos viene a la cabeza el Imperio Romano, que primero en Roma y luego en Bizancio alcanzó desde el 23 a.C. hasta el 1453 con la toma de Constantinopla por los turcos. Además de su extensión en el tiempo, es uno de los imperios de los que heredamos más cosas, más cultura. El Imperio Romano tuvo importantes monedas como el áureo, el denario de plata, el sestercio, que era de bronce, el dupondio también de bronce y el as de cobre. Bueno, pero hoy queremos contarles más sobre el Imperio Español, que en la historia, por cierto, ocupó el cuarto lugar en extensión, detrás del británico, del mongol y del ruso. Bueno, el mongol y el ruso porque su territorio también era muy grande. El Imperio Español, donde se decía que no se ponía el sol entre los siglos XVI, XVII y XVIII. Hay autores que dicen, algunos dicen que en el XVI era más grande, que en el XVII, que en el XVIII, pero la cuestión es que en esos siglos era tan grande que se decía que no se veía el sol. En programas anteriores iniciamos con la importancia de estas monedas españolas, del real de A8, que fue la primera moneda global española que llegó a utilizarse en 4 continentes. Llega a América primero en los barcos españoles como pago a los funcionarios, pero como las monedas llegaban a América, bueno, pues era lejos, ¿verdad? Con retraso a veces, no eran suficientes y surge la necesidad de crear casas de monedas que se les llamaba secas, las secas en América. Así la corona española, autorizada por Carlos y Juana y su hijo Carlos, que era el emperador, el que gobernaba, ordenan las primeras casas de monedas en América, en 1535 en México y en Santo Domingo en 1542. Pero estos datos nos los corregirá nuestro invitado de hoy, quien es el presidente de la Sociedad Numismática Dominicana, José Manuel Enríquez Soñé. Bienvenido, José Manuel. Gracias, muy amable por tu invitación. Quise poner en contexto así y hablar un poco de ese imperio español, de los cuales los pueblos latinoamericanos somos herederos, no solamente de la cultura, sino de la moneda. Y de la moneda también fueron herederos muchos otros, incluso el dólar. El dólar estadounidense fue heredero de este real de A8, porque muchas monedas se hicieron a imagen y semejanza de esta otra moneda. La Sociedad Numismática Dominicana, tú como presidente, haces muchas actividades interesantes y subastas, se reúne. De hecho, tienen ahora una actividad muy interesante a inicios de octubre, que antes de entrar en materia, háblanos un poco de esta actividad, José Manuel, e invita al público. Muy bien, gracias, Mónica. Bueno, a fin del mes pasado tuvimos una exposición aquí en Santo Domingo, en Galería 360. Es la segunda vez que la hacemos en Galería. La habíamos hecho en el 19, pero después, todos sabemos, por la pandemia, no pudimos volver a repetirla. Entonces, la hicimos del 26 al 28 del pasado mes. Fue un éxito tremendo y la vamos a Santiago a partir del día 1 y el día 2 de octubre. Es la primera vez que va a haber una exposición grande en Santiago. Van la mayoría de los miembros de la Sociedad Numismática, llevamos exposiciones.
Y la misión nuestra en Santiago es tratar de hacer un capítulo en Santiago, parte de la sociedad numismática que tenga vida propia y hagan sus propias reuniones, y hacer compromiso de una vez al año hacer una gran exhibición en la zona del Cibao. Santiago en realidad es el centro de la zona del Cibao, donde hay cantidad de personas que coleccionan y gustan de la numismática. En República Dominicana, en Santo Domingo y en todo el país, hay realmente muchas personas que se interesan por la colección, por la numismática y por asistir a estos eventos, José Manuel. Sí, sí. Mira, por darte un dato, en lo que tuvimos en 360, 3 días, por la instalación de nosotros, en un pasillo, pasaron más de 7,000 personas. Tenemos un video sobre eso, Sí, a ver si lo ponen. Más de 7,000 personas se acercaron a nosotros, preguntaron, llamaron por teléfono a sus parientes. Mira, tú sabías, aquí hay una exposición de gente que saben que le gusta la numismática o tienen moneda. Mucha gente trae moneda y trae imágenes para preguntar qué es el valor. Bueno, lo que pasa es que hay muchas personas que guardan moneda, pero coleccionar moneda ya es otro paso. Para tú tener una colección, tienes que tener primero un tema y un periodo de tiempo. Bueno, no se puede coleccionar todo, ¿no? Entonces, todo el mundo empieza acumulando muchas monedas y al final, cuando entiende que el que mucho abarca poco aprieta, entonces tú te decides por qué es lo que te gusta o qué es lo que te es más fácil y entonces te dedicas a eso. Y lo que tú haces es que tú lo otro que tienes lo intercambias por lo que te interesa. Y entonces tú haces una colección. Por ejemplo, la mayoría de los dominicanos coleccionamos monedas dominicanas, como es lógico. Billetes dominicanos, medallas dominicanas. Antes, José Manuel, había, yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, que papi era miembro de la sociedad numismática, siempre llegaban a la casa unas monedas bellísimas de plata, pero como que eso se ha perdido. Claro, porque a la plata, llegó un momento que la moneda tenía más valor la plata que lo que corría la moneda. Entonces tú tienes una moneda, por ejemplo, de 25 centavos de la época de Trujillo, ya en el 64 valía más como plata que como por lo que era su valor nominal. Entonces, ¿qué pasó? Las retiraron y vinieron las monedas de metales que no son valiosos. Sí. De copper, níquel, cobre, aleaciones de aluminio, y eso es lo que hoy en día circula realmente. Tú hablaste de que los dominicanos, pues, bueno, que todo el mundo, que el coleccionista escoja un periodo de tiempo y un tipo de producto. Bueno, me preguntaste si había muchas personas en la República Dominicana. Cantidad de personas guardan moneda, pero no tienen el tiempo o el conocimiento o el momento para organizarlo, y esa es la misión de nosotros, ayudar a que las personas organicen sus colecciones y llevar información. Nuestra misión es el estudio y difusión de la cultura numismática dominicana. Es una cultura porque no solamente es coleccionar moneda, es que la moneda como instrumento de propaganda masiva, el primero que inventó el hombre, tú puedes estudiar, es auxiliar de la historia y tú puedes saber lo que está pasando en un país o lo que pasó a través de la numismática. No solamente las monedas, porque la moneda es una cosa, los billetes. Sobre todo aquí la historia de los billetes es mucho más importante que el de la moneda, porque los billetes aquí los gobiernos duraban poco y un gobierno hacía una emisión de billetes y eso se devaluaba inmediatamente porque no tenía respaldo por las acciones del gobierno y cuando ese gobierno caía, ese dinero la gente perdía, se quedaba con él. Cuando matan a Lili, los billetes de Lili del Banco de Santo Domingo, la gente se tuvo que quedar con ellos y perdió ese dinero. Y entonces, pero se recogían, ¿cómo era el proceso? Bueno, a mí me contaba mi mamá que cuando ella era niña en la finca de San Pedro Macorís habían 2 barriles, no del abuelo dueño de la finca de San Pedro, sino del otro abuelo, del Soñé, que había quebrado cuando Lili, porque se quedó con 2 barriles de billetes de Lili, y jugaban mi mamá y sus hermanos jugaban como si fuera billetes de Monopoly. Dios mío. Entonces perdió ese dinero. Por eso era que no se tenía mucho efectivo en aquella época. No, y entonces la gente empezó a atesorar en oro, y por eso es que aparecen los entierros de oro, porque no había banco, la gente lo enterraba en el patio de la casa. Sí. Ese tipo de cosas. Y aquí hay muchos entierros de oro encontrados. Bueno, no hay mucho, porque nosotros nunca hemos sido un país muy rico.
Nosotros somos un país pequeño, básicamente de producción agrícola. Nosotros venimos a tener una producción minera ahora con las grandes minas de explotaciones de oro y de ferroníquel. Pero aquí se recogió el oro cuando llegaron los españoles. Sí. La isla tenía 60 millones de años, acumulando pepitas de oro en los ríos. Los españoles recogieron eso. Ya en 1510 hubo que cambiar la economía de recolección de oro en los ríos a agrícola. Y entonces es cuando llega el azúcar, llega el jengibre. Y ya de ahí en adelante nosotros hemos sido agrícolas. No, y vimos cómo con el descubrimiento de las minas principalmente de Potosí, en Bolivia y de México. Imagínate tú, cuando aparecen esas tremendas minas en Sudamérica, aquí nada más se quedaron las señoras, porque todo el que podía pagar un pasaje se fue a hacer fortuna a Sudamérica. Sí. Aparte de que es duro decirlo, el nativo de Sudamérica tenía sus amuletos en oro y cosas, y en esa época tú quitarle a un infeliz de eso su propiedad era fácil. No, ni siquiera era muy un pecado, porque decían que esa gente no tenía alma. Qué barbaridad. O sea, lo que se cometió fue un genocidio. En pocas palabras, eso lo tapamos un poco, pero la conquista fue dura, fue muy dura. Bueno, todas las conquistas y los imperios son abusadores. No estamos de acuerdo. Pero y lo peor es que después entonces acabamos con los pobres africanos, cuando ya los indios no podían trabajar, y lo trajimos. Y tú sabes la historia de la esclavitud, que duró hasta entrado en 1800 algo. Sí. Que la esclavitud también siempre existió, tenemos que señalarlo, porque siempre el imperio romano era la esclavitud de los blancos. La Biblia y habla que Sara tenía por una eso esclava. Sí, exactamente. Pero te quieren arreglar el asunto, que no era una esclava, que era una criada. Por eso siempre yo digo que con todos los problemas que tenemos en el mundo de hoy, es un mundo más justo. Vivimos un mundo más justo. Menos injusto. Pero si es más justo, es menos injusto. O sea que no querramos arreglar. Lo que pasa es que estamos muy lejos de llegar realmente. Lo que pasa es que estamos muy adelantados en cuanto a cuestiones científicas y tecnológicas. Y si no hemos caminado a la misma par en el desarrollo humano, pero estamos mucho mejor que en aquella época. Una parte del mundo. Porque hay otra parte que todavía está en la oscuridad. Sí. Pero cada zona hace lo que puede. Porque nosotros no podemos preocuparnos por lo que está pasando en Sudáfrica. Acuérdate que mataron ahora a una señora porque no tenía bien puesto ¿cómo se llama? La burka. La burka. Sí, son cosas la burka, raras. O sea que todavía nos falta mucho, pero vamos caminando. Entonces, ahí se está viendo, esa es la invitación para la actividad en Santiago. Di cuándo esta fue la de 360. Esta fue la del 360. Sí, ¿cuándo es la próxima? El día 1 y 2 de octubre, en Santiago, en la Plaza Internacional. Ahí vamos a tener unas 18 exhibidores horizontales. Ahí van a haber exhibiciones, nosotros llevamos material para venta de organización de colecciones, o sea, los sobres, las carpetas, ese tipo de cosas, que aquí no hay quien la venda. Entonces la sociedad hizo una compra importante, la trajimos barato por transporte marítimo para poderla ofrecer a las personas, porque en el detalle las cosas se ponen muy caras. Y si tú la traes por un courier, pesan mucho. El plástico y el cartón pesan mucho. Entonces paga mucho. Entonces mucha gente no organiza sus colecciones porque no tiene el material donde guardarlo, clasificarlo. Y acuérdense que una moneda o cualquier pieza de colección, lo más importante es la protección, porque si no pierde el valor. Porque su condición, la condición es lo que le determina los diferentes valores. Exacto, no solamente y es exponencial, mientras mejor el valor es exponencial. O sea, no es que porque sea viejo ya se le va a pagar más, depende si está en buenas condiciones. El problema y la buena condición está... Es un problema de la cantidad disponible y la cantidad de gente que la quieren. Y la condición en que esté la pieza. Y la condición. En que esté la pieza. Aquí, por ejemplo, vemos todo esto se expuso en el día de 360 y todo esto o algo parecido va a realizarse el 2 de octubre. Primero y 2 de octubre en Plaza Internacional en Santiago. Plaza Internacional en Santiago. Se van a vender piezas también. Sí, y el que tenga pieza que quiera saber lo que es o su valor, con gusto
estamos ahí para Sin eso. ningún costo, ¿verdad? No. Simplemente es un compartir. Nosotros no cobramos absolutamente nada por eso. Y el que se anime y quiera entrar a la sociedad numismática, simple y llanamente, pues toma un formulario, lo llena. Nosotros lo que somos exigentes es con la recomendación que tú traigas. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos actividades, nosotros somos un clan cerrado de que todo el que está ahí tiene que tener no dinero, pero sí educación. Siempre es importante en cualquier tipo de Nosotros, asociación. por ejemplo, hacemos intercambio y yo te doy una moneda y hablamos después, es tanto, no, me lo pagas después, no hay problema. Porque nuestra inmediata interés no es comprar y vender. La mayoría de nosotros lo que somos son coleccionistas. Tenemos gente que es comerciante. ¿Cuál es la diferencia entre un coleccionista y un comerciante, José Manuel? No, el comerciante compra y vende y es tan necesario. Ha perdido un poco su preponderancia, porque antes tú necesitabas, te faltaba una pieza y ¿qué tú hacías? Tú contactabas a los comerciantes, le decías, ando buscando esto. Y al que le sobra algo, ya conectaba a los comerciantes y le decía, quiero vender esto. Y él era el intermedio, o te lo compraba él o te conectaba con quien te lo compra. Pero ya hoy en día, con la velocidad de la comunicación a través de los medios digitales, le ha un poquito bajado la importancia del comerciante, pero ha sido sustituido ahora por las grandes casas de subasta. Sí. Entonces, hay casas de subasta prácticamente en todos los países. Y la subasta, yo siempre digo que es una emboscada para los coleccionistas, porque todos los coleccionistas lo ven y entonces lo quieren. Es una ventaja enorme para el que vender en subasta, porque consigue el mejor precio. Sí. Siempre consigue el mejor precio. Mira, la subasta, qué buena definición tú has dado. Es como si fuera una emboscada, porque el coleccionista tiene algo de esa aceleración que da el querer adquirir cosas, querer conseguir esta pieza. Y un coleccionista que va a una subasta donde te levantan paletas, yo pongo tanto, y esa adrenalina va subiendo, sí, que la verdad generalmente el coleccionista va y dice, yo voy a pujar hasta tanto. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque es adrenalina. Sí, claro. Y tú es quieres competencia. La pieza. Mira, y que no se la lleve el otro. otro. Te voy a decir algo que dice un gran numismático puertorriqueño, muy amigo mío. Él dice, es preferible llorar por haber pagado caro que no llorar por no haberla comprado y no haberla podido obtener, no haberla visto nunca más. Wow, entonces, pero fíjate que eso es un mal consejo hasta cierto punto. Es un mal consejo, pero depende del nivel de coleccionista que tú seas. Sí. Hay todos los niveles. Mira, yo una vez fui a una subasta en Nueva York de Christie y yo creo, José Manuel, que yo no sé, o sea, son precios exorbitantes. O sea, una pieza vale eso, ¿qué tanto gana? Y también he ido a ofrecer una pieza y no dan nada. Entonces yo lo que digo, ¿cuánto es el margen que gana esa casa subastadora? La casa subastadora normalmente le cobra un porcentaje al que vende y un porcentaje al que compra. ¿Pero cuál porcentaje? Normalmente al que compra el 20% hoy. Pero hay una competencia tan grande que ya eso empezó a desmontarse un poquito hacia abajo. Y al que vende le cobran alrededor del 10 o 12%. Pero si tú eres un vendedor importante, o sea, tú tienes una colección fabulosa, como el caso de muchísimas colecciones que se han vendido, al que tiene una colección fabulosa no le cobran. ¡Wow! Porque es un prestigio que vaya a subastar. Evidentemente, porque la casa subastadora necesita material. Las casas subastadoras no son dueñas de nada. Sí. O sea, yo voy, la consigno, tú vas y la compras. Entonces, tú pagas una comisión a esa casa subastadora y obtienes la pieza. No, y además eso Pero es la manera más civilizada y democrática de vender las cosas. Porque mira cuál es el problema que nosotros teníamos, por ejemplo. Yo en la sociedad le vendía a un amigo, le cedí una pieza. Y otros amigos me llamaban y me decían, cónchole, le vendiste a fulano y no me lo ofreciste a mí. Tú sabiendo que a mí me falta.
entonces tú te buscas un problema. O sea, tú vendiendo una cosa que es tuya, que tú quieres. No, y además la oferta y demanda entonces, también. sí, lo más fácil es que la gente me dice, ¿tú vas a vender tal cosa? Sí. ¿Y cuánto tú la vendes? Digo, no, la voy a poner en el bazar. Entonces nos ponemos una bazar y civilizadamente se la lleva el que más ofrece. Y óyeme, el que te gana en una subasta no es tu enemigo. Y al que tú le ganas tampoco tú eres enemigo de él. Es simplemente que tú ofreciste más. Bueno, te sacrificaste más porque el que compra está haciendo un sacrificio, porque está invirtiendo unos recursos en eso. Que tienen una ventaja, los coleccionistas tenemos una ventaja, que aunque gastemos dinero haciendo una colección, tu dinero está presente. Sea cuando tú llegues en un momento que no te interesa o tienes la necesidad de venderlo, o tus herederos lo van a vender. Si tú compraste bien, con criterio, cosas de calidad buena, eso sale al mercado y tú recuperas tu dinero. Y si tú eres una persona medianamente inteligente y con criterio, posiblemente gane dinero. Si yo me voy con mi familia de vacaciones, voy al Louvre, pago los pasajes, voy al hotel, conozco la Torre Eiffel, voy a España, conozco España, voy a Italia, voy a Florencia, voy a Roma, conozco, doy crucero, todo eso cuesta dinero también y se disfruta y es necesario. Pero tú tomas muchos videos y muchas fotos. Cuando tú vayas a vender esa foto y esos videos, o tu heredero, no te van a dar nada por ello. O sea, que lo que tú gastaste en esa diversión, ese placer, se gastó. Si a ti te gusta la numismática, tú compras las monedas, los billetes, las medallas, la organizas, tienes una colección, disfruta de eso, intercambia, va a los eventos, persigue piezas, la compra. Y cuando tú vayas a salir de eso, tú recuperas tu inversión. La verdad es que podría verse desde ese punto de vista como una inversión. Una alcancía, por lo menos. Una alcancía. Y fíjate que ya la numismática tiene una carrera muy, muy amplia y ya todo está muy estudiado. Existen las casas subastadoras, los coleccionistas y demás. Pero al principio no dejaba de ser una apuesta un poco tambaleante. Sin embargo, también se habla de cómo, ya cambiando de tema, o sea, no es comparando, cómo antes en nuestro país el dinero se devaluaba fácilmente y ya entonces valdría la pena más tener un objeto, en este caso un objeto de colección o físico, un inmueble, lo que fuera. O sea que, pero también nos vamos a la pausa y cuando volvamos hablaremos, ¿existen las burbujas de alto precio en las colecciones? Volvemos con el próximo segmento. José Manuel Enrique Soñé, presidente de la Sociedad Numismática Dominicana, nos acompaña en este programa y hablamos del coleccionismo, hablamos de las monedas, hablamos de cómo se transan en una subasta, en un bazar. De hecho, ellos tienen una actividad el 1 y 2 de octubre en Santiago, a la cual están invitando. José Manuel, te preguntaba en el segmento anterior si en qué momentos ha habido burbujas, así como hay una burbuja inmobiliaria en el 2008 en Estados Unidos, como hay una burbuja inmobiliaria ahora en China, burbujas de las tecnologías. Hemos visto que el coleccionismo también hace que, vamos a decir, la adrenalina de los coleccionistas se disparen y compren cosas, yo apuesto hasta que me la apropio. ¿En qué momento podríamos decir que hay burbujas de coleccionismo? Sí, cuando hay crisis económica, todas las piezas coleccionables aumentan de precio porque aumenta la demanda. Te voy a poner un ejemplo. Cuando empieza la pandemia, bueno, nos tuvimos que quedar en casa. Las personas que recibían dinero, que mantuvieron, ¿verdad?, sus entradas, pero no salían a comer, no iban al cine, no viajaban, no había que echar gasolina, no había que comprar ropa. O sea, una serie de cosas que entonces te sobraba el dinero. El que era coleccionista inmediatamente empezó a comprar. Y no tenía oficio, entre paréntesis. Empezó a comprar mayor cantidad de piezas de colección.
Y evidentemente empezaron a subir los precios porque al aumentar la demanda, y ahora ya ha llegado al límite que las grandes piezas numismáticas de los grandes países, las piezas muy raras de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, esos grandes países, los fondos de inversiones están comprando las piezas icónicas. Por eso usted ve que se venden piezas norteamericanas, una pieza por $7 millones. Una cuestión que usted dice, bueno, ¿y qué tiene para valer $7 millones? Igual que una pelota que batea un pelotero, que si es la misma pelota, igualita a la otra. Ah, porque es la cosa. Pero aparece una persona que tiene mucho dinero y no sabe qué hacer con él, y le gusta el asunto, y al final él cuando se muera ni se puede llevar el dinero, ni se va a llevar la pelota. Entonces, para él lo mismo tenerlo en dinero, si le sobra. Exacto, que tenerlo en una pelota o tenerlo en moneda. Por eso que dicen que los muy ricos crean inflación. Porque sí, claro. hacen que Claro, la competencia y el ego. Todos los coleccionistas tienen un toque de locura. Sí, porque hay coleccionistas que nos ponemos locos y la finanza de una familia fracasa porque el coleccionista está comprando lo que no debe. Sí. O sea que para ser coleccionista lo mejor es tener entonces mucho dinero. No necesariamente, arriesgar. Lo que hay que tener criterio, antes que nada. Criterio. Porque también se hace dinero con el coleccionismo. Sí, claro. Hay una máxima que es importante. Compra los libros primero y la moneda después. Para que aprenda. Claro, porque si tú sales con dinero y no sabes, va a comprar lo que no debe. Todos cometemos ese error. Yo, por suerte, empecé muy joven a los 5 años y lo que gasté fue centavos. ¿A los 5 años comenzaste? Sí, yo empecé a coleccionar a los 5 años y yo dejaba de comprar la merienda para comprar una moneda de alguien que tenía una monedas. Compraba. Sí, yo coleccionaba monedas. ¿Quién coleccionaba en tu familia que lo veías o algo así? No. Eso a mí la curiosidad, yo desde pequeño. ¿Y qué monedas en aquella época? Bueno, las monedas que venían, la gente que podía viajar, que era muy poca, traían, ¿verdad?, el menudo que venía de cosas. Mis tías que viajaban y mi mamá, ¿qué quiere que te traiga? Porque antes se viajaba, ¿verdad?, los hombres en saco y corbata y la mujer en traje largo. Préstame mi cartera. Y a mí me preguntaban, ¿qué quiere que te traiga? Y yo le decía, no, tráeme moneda del país donde tú vas. No sé, siempre. Entonces, yo no solamente coleccioné monedas, yo tengo colecciones de muchísimas cosas. Por ejemplo, yo tengo una colección de caracoles. Mi esposa tiene una colección de orquídeas. Pero entonces tú necesitas una compañera que le guste coleccionar, porque si no... No, si no, fracasé. Yo he tenido suerte, porque mi esposa también... Tú has tenido suerte, porque sí, eso... Claro. Tú sabes que, aquí estoy yo buscando... Pero yo no salgo de mi casa, porque yo cuando no estaba trabajando, estaba organizando mis colecciones. O sea que eso te mantiene en la casa. Exactamente. Eso te mantiene en la casa. Yo estoy buscando aquí, mira, yo siempre hago, mira lo que yo hago, que cuando yo viajo, yo dejo algún billete de otro país, ni sé de dónde, déjame ver. Dice, bueno, parece que es turco. Esto es turco. Sí, bueno, correcto. Y dicen que eso da buena suerte. Sí. Uno tener en su cartera un billete de otro. Así mismo. Entonces, en parte, eso es cábala, lo que fuese. Sí, lo que pasa es que hay una curiosidad, ¿no?, por ver. Y ya hoy en día hay un poquito menos porque la información te llega. Ya tú en internet entras y ves lo que tú quieres. Pero imagínate, cuando yo era muchacho, ver una moneda europea era una cosa rara. Las liras, la libra esterlina, ¿tú me entiendes? Mira, y volviendo un poco atrás, y así hacemos eco a la moneda que tenemos atrás, vamos a hablar un poco de todas estas historias hasta volver a las monedas recientes o modernas. Yo empecé a hablar cómo el Imperio Español fue quizás la moneda de curso legal más, el real de 8, más larga, de más tiempo, fueron 3 siglos. Y sustituyó a la moneda del Imperio Romano, que era tan grande y tan fuerte en aquel tiempo. Bueno, mucho antes. Entre el Imperio Romano y el español. Exacto. Estuvo Venecia. Con los sechinos. Los ducados de Venecia circularon el mundo entero. O sea, Marco Polo tenía que llevar sechinos de Venecia para poder pagar en China y en la India. ¿Por qué no? Era tanto el prestigio de la monedita de oro de Venecia, que los papas que tenían su propio ducado, con la imagen de San Pedro,
cuando Venecia es San Marco, es su patrón. Mandaban el oro a Venecia para que se lo acuñaran en Cecchino de Venecia, para poder pagar los mercenarios, pues los papas guerreaban antes, Sí, ¿no? Eran mucho. reyes, los estados papales, pagaban guerra, pagaban mercenarios para pelear. Porque si pagaban con ducados del Vaticano, no se lo aceptaban. Eso también, que la confianza de una moneda Evidentemente, fuerte. Y evidentemente. acordémonos que Venecia en aquel momento 500 no era. años tuvo Venecia. Y no era parte de. Acuérdense Y que Roma señores, ¿ustedes eran saben lo que es ducados. Venecia? De que el tamaño de Venecia, la República de Venecia, ella era democrática. O sea, cambiaban el... Sí. pero esa gente tenían un imperio mercantil. Hasta la reunificación de Italia. Un imperio mercantil tremendo. 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 Eran los que manejaban el comercio y hicieron un emporio. Entonces la moneda de Venecia fue la que predominó en esa época. Por 500 que llegó. años, hasta que Napoleón fue y acabó con eso. Se llevó a Pío, del Palacio de Nogales, a Pío la escultura de los caballos famosos, y se la llevó, que la devolvieron. Finalmente, Francia devolvió las estatuas del Palacio de Nogales. Ellos tenían una réplica, dejaron las réplicas y pusieron las originales dentro del palacio en un ambiente controlado, porque allá hay muchas palomas, y la paloma, el estiércol de paloma, le ha hecho mucho daño a las piedras y a las construcciones. Pero entonces la moneda de Venecia convivió con el Real de 8. Sí, correcto. Lo que pasa es que ya el imperio español fue decayendo. sobrepasó tremendamente el ámbito antes del marco. Ya no era Europa solamente. Pero convivió, porque tú dices que la llevó, a Marco Polo la llevó, o sea que no llevó el Real de 8 entonces, porque ya estaba. La moneda que más se usaba de Venecia era el ducado de oro. El ducado de 3.5 grados. Entonces convivieron. Convivió, claro, pero date cuenta que lo otro ya es inmensamente más rico. América era inmensamente más rico en metales que lo que era Europa. Y ya Europa venía con los problemas primero de que ya había hacinamiento en las ciudades, porque no tenían sanidad, ¿no? Y no solamente la peste eso, acabó en Europa. Y América es un territorio tan grande y estaba prácticamente con muy poca población y con tanta riqueza. No, y de hecho, los países, a los alrededores de las minas de Potosí, en lo que es hoy Bolivia, y ciudades de México también en las minas de oro, fueron tan grandes, tenían tantas personas, tanta población, como París, por ejemplo, en el siglo, vamos a decir, en 1600 ya había muchísima gente allí, precisamente por... Europa sufrió ya en el siglo XVI, acuérdate que ya vino la peste. Y había un problema también de deforestación. Ya se empezaba a sentir la deforestación porque Europa tiene un invierno muy fuerte y era con leña que la gente se calentaba y cocinaba. Entonces, acuérdate que la papa salvó a Europa del hambre. O sea, hasta eso, América apareció en el momento para salvar a Europa. El momento adecuado para salvar a Europa. Y no sé si tú te das cuenta que si el rey de España se hubiera mudado a América como hizo el de Portugal. El de Portugal. Que se fue a Brasil. El hijo de Pedro. Dejó botado eso allá. Dice, no, pero si el dinero viene de allá, ¿qué yo hago aquí? Esperar que venga un barco, no, yo voy para allá. Pero entonces, fue el hijo. Sí, correcto. Sí. Pero si el rey de España se hubiera ido, todavía tuviera el imperio. Es verdad. Todavía hubiera un imperio, o por lo menos hubiera un gran país. Tú sabes que los españoles, cuando se habla de todos los abusos que cometió el imperio español, se defiende diciendo que no fue tal abuso porque las ciudades americanas tenían la misma estructura
que las ciudades españolas y que tenían tanta o más gente que las ciudades españolas. Sí. Entonces se dice que si hubiera sido tan malo no hubiera pasado esto. Pero el dinero lo mandaban para allá. Exactamente. Para malgastarlo, porque no es verdad. Esa gente vivía en un boato botando el dinero. Cuando llegaba el dinero allá, España en un momento debía 5 años de las remesas que venían de América. Sí, pero también acuérdate que era la época ya Y le hizo daño. ¿Sabes qué es lo que le hizo daño a España? de decadencia. Hay un refrán que dice que el mucho saber y el mucho dinero hace daño. Como tenían tanto dinero, lo compraba todo. ¿Y qué pasó en España? Primero que cuando España llega a América, no tiene una población muy grande y tiene que comprarlo todo. Si necesitaba barco, tenía que comprárselo a los holandeses o a Venecia o a cosas. Si necesitaba, bueno, por lo menos... No había producción. No, se cayó la producción porque todo el que sabía algo se fue a América. Se dedicaba a comerciar. Y se fue a América a hacerse rico. Y comerciar. Y dejaba América, más que los países cualquier americanos se independizan. producción. ¿Cuándo? Cuando hay un problema que Napoleón invade España y el rey de España no puede gobernar y la gente de aquí dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y, no, pero vamos a hacer un gobierno nosotros aquí y ese dinero que se manda para allá, no, eso se queda aquí, esto es de nosotros. Entonces ya, Les abrió los ojos. claro, por eso yo te digo, si el rey de España se hubiera mudado para acá, Fernando VII, hubieran a lo mejor 2 o 3 países grandes, como Estados Unidos. Fíjate que Estados Unidos terminó haciendo una confederación, pero hubiera habido una confederación grande. Y se hubiera podido mantener el imperio y hacerle frente al imperio norteamericano. Sí, es verdad, se hubiera mantenido porque era la mayoría. Acuérdate que los de americanos los se territorios. inventaron, Y los más ricos. un pleito, que le hundieron un barco en Cuba que ellos mismos explotaron para poder pelear con los españoles y sacarlos de aquí. Sí. ¿Mm? Y nosotros aquí, el Banco Nacional de Santo Domingo, cuando Lili era francés, y los americanos hablaron con Lili y Lili lo vio claro. Dice, si yo no me alineo con estos americanos, me sacan. ¿Qué hicieron? Se alineó con los americanos. Entonces empezamos a venderle todo lo de nosotros, en vez de irse para Europa, a los americanos. La moneda de nosotros, en el 91, era el franco dominicano. ¿Y qué hizo Lili? En el 97, el peso dominicano. Sí, claro. No. Él estuvo claro en eso. Cortamos Ese las cordón relaciones umbilical. con Europa. Pero volvamos un poquito atrás y todavía hablemos de cuando se impone lo que es el Real de A8, que fueron en aquella época de los Reyes Católicos, ya se había descubierto América. Sí, fíjate una cosa importante de la moneda de 8 reales. Uh-huh. Cuando España llega a América, la moneda que se usaba normalmente era un realito, hasta 2 reales. Pero con la abundancia de plata, y hay que mandarla, no podemos hacer tanta monedita pequeña. Sí, entonces, muy interesante. Empezamos a hacer la de 4 sí. y la de 8 no se hace en España, se hace aquí. Las América. Primeras de 8 se hacen aquí, en la Seca de México. Se hacen en la Seca de México. Y claro, en Sevilla, cuando llegó, se hicieron también. Sí. Pero las primeras se hicieron aquí, yo creo que en Sevilla. Es posible que en Sevilla, pero la primera que se hicieron en México fue tan temprano como 1540 y pico. ¿Tú sabes que sin también? Autorización de la corona española. Ah, sin autorización. Para que lo sepa. O sea un que virrey no que había. Oh, sí. Pero eso era penado. Bueno, pero él hizo una prueba y las mandó para que vieran. Y esas fueron las primeras que aparecieron en un barco en un naufragio Cuba. Aparecieron 4 piezas de eso. Tú sabes que. Perdón, y aquí se hizo, en vez de 8, aquí hicimos 10 reales. ¿Eso fue en qué año? En el 42. En el 42, que fue cuando se 1542. aprobó la seca aquí. Sí, pero porque una moneda de 35 en 10 México. reales, en América nada más la hizo Santo Domingo. Entonces aquí se hicieron, ¿cuáles fueron las que se hicieron aquí? El decreto decía que nosotros podíamos hacer 1, 2. 1, 2. 5, 4, 5 y 10. Pero, ¿y 5 se hicieron en algún No me acuerdo si 3 también. En México se hizo 3. Pero se confundía entre la de 2 y la de 4 y se dejó de hacer. Entonces aquí nunca hicimos la de 5. Eso te iba a preguntar. Pero pues sí yo hicimos la de 10. Sí. Entonces, la moneda de 10 reales de Santo Domingo se conocen 3 que existen. ¿Por qué tan pocas? Porque aquí no había plata. Entonces, lo dice muy claro la historia, está escrito, que las esposas de los funcionarios de la corona llevaron sus bandejas, sus vajillas de plata,
para que se hiciera la moneda. Pero como aquí no había plata, se hicieron muy pocas. Entonces las monedas de Santo Domingo de plata son rarísimas. Como son muy raras, tienen un valor de intercambio, de venta altísimo. Pero gracias a Dios hay un gran coleccionista dominicano que se ha encargado durante 50 años, de donde quiera que sale una moneda de la Seca de Santo Domingo, la compra y la trae. O sea que él tiene de todas las denominaciones, de 5 definitivamente no se hicieron. No se hicieron. Bueno, él no tiene una de 10 reales, porque No. hay una en un museo en Austria y hay dos en una herencia en un banco que se guardó en 1895 y que no la sacan porque el día que la saquen van a tener que pagar impuestos sucesorales. Wow. O sea que eso está ahí. Se sabe que está ahí porque está el listado de esa colección y es de la familia Rothschild. Uf. Wow. Pero se conoce la moneda y la impronta se tiene porque en los libros de los cambistas europeos está el dibujo de la moneda de 10 reales de Santo Domingo. Mira, José Manuel, tú sabes que un tema bien interesante y es que, por ejemplo, mira, eso que dices, que esos reales de 10 están guardados por cuestiones de sucesión y de pagar impuestos. Un tema bien interesante es cómo el que colecciona debería de exhibirlo, porque la gracia de una colección es que sea vista y conocida. No, a todo el que colecciona quiere que la gente sepa lo que tú tienes. Sí, pero hay algunos que no lo exponen. Bueno, no, sí. Una sí, cosa es que sí, no tenemos que ir a la pausa, pero yo quisiera hablar de eso en el próximo segmento y también mencionar cómo, por ejemplo, en el Museo, por ejemplo, del Mar, tenemos algunos barcos que naufragaron y llevaban mucho cargamento de mercurio. Y esto se debe a justamente de que a principios del siglo XVI es un señor que se llamaba Bartolomé de Medina, fue el que descubrió esta forma barata, entre comillas, de que la plata y el oro se separaban del mercurio, se separaban de la tierra y de las rocas con mercurio y con sales. Y por eso es que España se apropia de lo que es este monopolio que antes parece que no existía y se le hace muy barato pues separarlo y por eso esos grandes cargamentos en los barcos de mercurio. Incluso a mí me llama mucho la atención de que en tumbas, tanto en tumbas chinas, bueno, en las que están los hombres de terracota, se han descubierto mercurio líquido, así como también en algunas tumbas aztecas. Y parece que hay alguna relación con dioses extraterrestres, de que esto iba a servir para alguna cuestión química. Pero claro, estos son simples suposiciones. Vámonos a la pausa y volvemos hablando de las exhibiciones y el que colecciona. José Manuel Enríquez nos acompaña en este programa Contexto y hablamos del coleccionismo, de la numismática en especial. Y le pregunto a José Manuel, ¿hasta qué punto es justo, yo creo, no solamente ese anhelo del coleccionista que debe tener, sino es justo que las colecciones se exhiban? Tú hablabas de unos reales de A10 hechos en la República Dominicana que están en una colección y ¿qué pasa? Que hay una sucesión y hay que pagar impuestos. ¿No debería de haber como algo que eximiera si se exhiben estas piezas? Bueno, esas monedas que te dije que están en una colección están en Europa. Sí. Es de la familia Rothschild. Y se sabe por el inventario porque se guardaron en 1895. Pero aquí nosotros, por ejemplo, el día 1 y el día 2 estamos en Santiago. Los miembros de la Sociedad Numismática llevan sus mejores colecciones para exhibirse. Nosotros tenemos aquí, nosotros somos un país pequeño, pero tenemos un museo numismático que es de primera categoría. Ojalá cualquier país grande de América tener el museo numismático que tenemos nosotros. Eso es un privilegio que tiene
la República Dominicana, la calidad y lo completo que está el Museo Numismático del Banco Central. Sí, sí, Y señor. lo cuidan y lo mantienen de primera. Claro, como está en el edificio del Banco Central, para tú entrar ahí necesitas el protocolo que se usa para entrar ahí. Acuérdense que el Banco Central es la institución que maneja la economía de un país. Claro. Tiene protocolos que hay que cumplir, de tiempo, hay que anunciarse, vestimenta, ¿no? Pues nosotros, la sociedad, nosotros estamos tratando de, en la Casa de la Moneda, tener una exhibición pequeña, una muestra, donde no haya ese requisito para tú poder entrar, que los turistas puedan entrar en chancleta, en short, y vean, ¿verdad?, una muestra de nuestra numismática, evidentemente no compitiendo con el Banco Central porque es otra categoría. Pero tenemos la dicha de que tenemos ese museo del Banco Central. Entonces, con relación a las exposiciones de los privadas, de los miembros de la sociedad numismática, porque prácticamente todo el que tiene una colección de cierta importancia pertenece a la sociedad. Nosotros, todos los miembros de nosotros están prestos a exhibir sus colecciones. Y de hecho nosotros lo hacemos a menudo. Cada vez que nosotros tenemos una actividad, por ejemplo, mañana en la Casa de la Moneda a las 10:30 se va a presentar en la Comisión Permanente de Efemérides de Patria, nos pidió el local y el salón de conferencias para presentar una medalla conmemorativa en Riquillo. Y mañana va a haber esa actividad en la Casa de la Moneda, en la Arzobispo Meriño 358, por invitación, evidentemente, donde se va a presentar la medalla. Nosotros, con gusto, le prestamos el local, lo apoyamos, estaremos allá y vamos, 4 o 5 de nosotros van a llevar exhibiciones y la vamos a tener ahí para que acompañen esa presentación de esa medalla. En un futuro lo que nosotros necesitamos es tener el personal para poder tener la exposición permanente. Nosotros tenemos un excelente salón de conferencias, caben a casi 100 personas sentadas. Muy bien. Tenemos una pantalla, una televisión, un monitor de 70 pulgadas, aire acondicionado totalmente. El Banco Central acaba de poner 2 puertas nuevas en la Casa de la Moneda. O sea, el Banco Central tiene un nexo con el Banco Central es el dueño de la casa. Es el dueño de la casa. Y nos la tiene prestada por contrato a la Sociedad Numismática y la Sociedad Filatélica. Para que como parte de lo que es el museo. Sí, claro, parte para que nosotros operemos desde ahí. Bueno, pues nosotros ahí damos charlas, hacemos exhibiciones. En octubre viene una exhibición por casi 3 semanas de El Quijote y Cervantes. Sí. Dentro de varias exhibiciones que hay ahora mismo montadas, bueno, termina con una exhibición en la Casa de Moneda, donde van a estar todas las monedas que tienen relación con Cervantes, El Quijote. Monedas y billetes y medallas. Aparte de otro tipo de piezas que engalanan y embellecen eso. Entonces va a estar en la ruta y esa va a estar abierta al público. Muy bien, muy bien. Entonces, José Manuel, ya para cerrar este programa, hablamos de que el Real de A10 que se hizo en la República Dominicana es quizás la pieza numismática más cotizada que se hizo en la República Dominicana. En la República Dominicana. En la isla. Yo quiero ver el día que una moneda de esas salga en subasta, ¿qué va a pasar? Porque si la moneda mexicana de 8 se vendieron sobre $500,000, wow, ¿qué va a pasar con una moneda que se sabe que es mucho más escasa? Y ella va a aparecer, Aparece un día en un naufragio o aparece aquí en la zona colonial. También puede aparecer en un naufragio. En una remodelación, perfectamente, en una remodelación de una casa colonial. Alguien enterró algo, o sea, se murió por un dolor de muela o por cualquier tontería. Y se quedaron ahí 2 monedas de esas y van a aparecer. En las crónicas, ¿qué tanta información tenemos sobre monedas? En las crónicas que hay de los españoles. Siempre se habla de la moneda porque la moneda... Sí, por eso. Siempre se habla y hay mucha información. Pero hay una cosa importante, hay cosas todavía por descubrir, porque los archivos de India son difíciles de estudiar, hasta que se abrieron hace unos años, pero ellos volvieron a cerrarlo, porque entonces le cayeron una cantidad de cazatesoros de naufragio, buscando información de dónde estaban las ubicaciones de los barcos españoles, entonces ellos cerraron. Pero, por ejemplo, yo sé
que por intermedio y solicitud que se hizo ante el rey de España, el archivo de India permitió que todo lo relacionado a Santo Domingo se copiara y se enviara al Archivo General de la Nación. Ah, sí. Ahí va a haber mucha información Va a haber, nueva. o sea que no está aún. Sí, ya está. No sé si todavía está dispuesta para todos los investigadores, pero va a estar ahí. O sea que usted no va a tener que ir al Archivo de India. Fantástico. Todo lo de Santo Domingo, los legados de Santo Domingo van a estar Fantástico. aquí. Y entonces usted puede ir y estudiar eso. Y van a aparecer muchas cosas. Muchas cosas nuevas van a aparecer. Muy interesante, José Manuel. Te agradecemos toda esta información, sumamente interesante. Como decía en la introducción, a partir de las monedas, de los billetes, podemos entender mucho mejor la historia, una historia que se fue tejiendo global después del descubrimiento de América. Bueno, España fue importante, después ahí con la guerra de sucesión, ahí cambia el panorama de Europa y la historia es larga, pero es bellísima. Gracias, José Manuel, por acompañarnos. Siempre a su orden. Siempre. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta la próxima.